Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor, le damos la gloria, la honra, el poder porque Él es digno Él es merecedor. Su hermano y amigo Enis Zarzuela para transmitir una reflexión en torno a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, la cual cada día nos muestra el camino del Señor, nos muestra los acontecimientos futuros de la venida de Él y de todo aquel que esté preparado para ser arrebatado conjuntamente con él, con los que mueren, han muerto. Este menester entender que la palabra de Dios cada día nos enseña y que debemos tenerla más cerca de nuestras vidas, de nuestros corazones, en un mundo en el que el lenguaje está siendo totalmente desvanecido, está siendo reconstruido para mal, para estamos involucionando en el lenguaje, desgraciadamente, y si no tenemos esa palabra, las Sagradas Escrituras que nos muestran cómo debemos andar, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, esta palabra que tiene principios morales, principio ético, principios que agradan al Creador, principios que debemos llevar, principios que debemos entender que Él, él pagó su propio, su propia sangre para darnos redención, para salvarnos, para llevarnos a una ciudad mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la gran Jerusalén. Y para esto debemos seguirle a Él, para esto debemos poner los ojos en Él y no quitarlo nunca, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas eh, que no se ven son eternas, las cosas invisibles son eternas. Y estas son las que nos llevan a vida eterna. Estas son las que conmueven nuestros corazones en cada momento. De ahí la importancia de tener claro la palabra de Dios. No es un libro de literatura, ni de historia, ni de sociales. Es un libro más que un libro. Es la vida eterna. Es esa palabra que sana, esa palabra que construye, esa palabra que transforma, esa palabra de Dios que conmueve nuestro cimiento. Esta palabra cuando la leemos, ella nos lee a nosotros y nos muestran qué tan en tiniebla, qué tan descarrilado nos encontramos de Dios, para luego hacer la transformación siempre y cuando eh, le demos el corazón a Dios, le entreguemos el corazón a Dios para ser transformado de un corazón de piedra, insensible, duro, incrédulo, lleno de tantas cosas que Dios reprueba, a un corazón de carne, el cual llega a tener todo una metamorfosis, todo un cambio, una renovación. Y este es cambiado y transformado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso que muchos dicen, pero este no era Juan el que andaba por allá matando, hurtando, robando y haciendo tantas cosas, tanta diablura. Y lo vemos hoy con una Biblia, lo vemos hoy transformado, cambiado, con un nuevo sentir, con una forma diferente de actuar. Y esto lo hace solo Cristo cuando viene al corazón del hombre. Cuando estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón, Cristo viene, cambia y transforma y hace un nuevo ser, hace una nueva criatura. Lamentable y desgraciadamente ocurre como le ocurrió a un rabino, a un maestro de la ley en el en el tiempo de Jesús, hace casi 2000 años, allá en Judea, en Israel. Este se le acerca y viene de noche, en Juan capítulo 4, y este hombre necesitaba conocer más de cerca a Jesús. Y dice la Biblia que él se acerca a Jesús de noche. Presumimos que esa visita de noche era para cuidarse de los demás escribas y fariseos, los cuales no veían a Jesús con buenos ojos y que veían en Jesús
que era una competencia, era una, eh, un hombre que le podía quitar todos los planes que ellos tenían, eh, desvirtuado, totalmente desviado de lo que eran los conceptos de la palabra de Dios. Entonces este hombre dice la Biblia en Juan 4 que llega de noche. Juan 3, perdón. Llega de noche y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Le pedimos al Señor que tome el control de esta palabra, que Él esté cambiando, transformando, que esté dando fortaleza, que esté levantando, que esté derribando las cadenas, que esté trayendo libertad a los cautivos, sanidad a los cuerpos, a los que se encuentran en situaciones de enfermedades, en situaciones de debilidades, que el Señor levante y sobre todo que aumente fe, que le dé fe, que aumente esa fe para poder seguir batallando y seguir el camino de Dios. Que el Señor esté cambiando a través del mensaje. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el título del mensaje, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí está el Nicodemo, considerado un maestro, un principal de los fariseos, la cual era una cesta religiosa que llevaba, que tenía a cargo la ley de Dios, la Torá, dejada por Moisés, Génesis, Deuteronomio, Levítico, eh, Número y Deuteronomio, los 5 libros escritos por Moisés. Entonces, esta gente tenía a cargo, juzgaban tanto en forma moral como en forma religiosa y dictaban como una especie de procuraduría de justicia. Dictaban las leyes, la interpretaban para luego aplicarla, los 5 libros de Moisés. Entonces estas personas eran vistas como eh, unas personas que tenían a Dios y que guiaban al pueblo. Esa clase social de ellos era eh, de gran relevancia, era de gran importancia en ese entonces. Entonces aquí se acerca este hombre y dice, Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si observamos previamente en el versículo 2, él le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que Dios, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La respuesta es contundente a una pregunta, a una afirmación, mejor dicho, una afirmación de Nicodemo. Nicodemo le dice que, que reconocen que las señales que Jesús ha hecho, que las señales que Jesús hace, son de Dios. Y la respuesta que le da a Jesús es una respuesta que no se espera a esta afirmación de él, porque él está hablando de lo que es Jesús y sus señales, y que es un hombre de Dios, pero Jesús le dice, eh, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice esto a un hombre que tenía la palabra de Dios. Le dice esto a un hombre que supuestamente estaba guiando al pueblo a la verdad de Dios. Le dice esto a un hombre que era maestro de la ley, tenía una preparación en la palabra de Dios. Le dice esto a un hombre que se suponía que era uno de los que tenían, acercaban
a los hombres a Dios. Y dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso encontrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, Jesús no vino y le dijo y le estaba haciendo alusión a una actitud, a un carácter diferente delante de Dios. A eso era que Jesús le estaba haciendo alusión. A que el reino de los cielos no es conocimiento, es un cambio de vida. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Jesús le está hablando de la práctica diaria. Jesús le está expresando de no ser religioso. Jesús le está hablando de algo que él debió de entender y que lo establece la palabra de Dios acerca del nacimiento, acerca de que él iba a poner sus leyes en sus corazones y que su vida, su corazón iba a ser transformado, iba a ser cambiado de piedra a carne, como lo establece bien la palabra. Parece ser que él había obviado esta parte, o parece no, la había obviado porque su vida simplemente era una vida de teoría. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos teóricos? ¿Cuántas veces estamos simplemente con una apariencia y nos engañamos nosotros mismos? Pero Dios conoce los corazones. Y miren cómo Dios le dice, le expresa la carencia de este hombre, la falta de fe, la falta de cambio, la falta de actitud, la falta de carácter que él debía tener, que es ser una nueva creación, una nueva criatura y dar el testimonio. No era tener el conocimiento que él tenía, no era conocer, entender la ley de Dios, más que eso era ponerla en práctica y tener una vida que alumbre, que muestra a Dios en su actitud, en su carácter, en su forma. Entonces Jesús le expresa porque él a la verdad no se había maravillado de lo que Jesús le dijo. Él interpreta que cómo iba a nacer de nuevo siendo viejo, entrar de nuevo al vientre de su madre. Jesús le dijo, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido debe nacer del agua y del Espíritu, de ese bautismo, el cual conlleva a dar un símbolo de un cambio de la vida vieja, la vida llena de tanto pecado, a una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le dice que no te maravillas de que te haya dicho esto. El viento sopla de donde quiere y oye el sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, tú no lo ves, pero se siente que el Espíritu Santo está haciendo el cambio, la transformación en el ser humano. Y dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? Y aquí le dice que eres ignorante, que eres un desconocedor, que eres un hombre que está ocupando ese lugar y no sabe de qué te estoy hablando. Y esto es lo más importante de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, que ella nos conforta. Si estamos mintiendo, al leerla nos enseña que no debemos mentir. Si estamos hurtando, ella nos dice, no debemos hurtar. Si estamos en fornicación, si estamos haciendo lo malo, al escuchar la palabra de Dios, ella nos confronta para que nosotros entendamos que estamos actuando de mal en peor. Y aquí Jesús le dice, ¿cómo tú, siendo de Israel, siendo maestro de Israel, no sabe esto? Una pregunta que debe llevarnos nosotros
a entender que no es tener conocimiento de Cristo, es vivir como Él vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y dice, el que me ama, guarda mi mandamiento. El que no me ama, no guarda mi mandamiento, dice la palabra de Dios. Significa esto que es un cambio, es un carácter renovado que muestren a Dios. Es un carácter totalmente transformado por Dios a través de la obediencia. Porque obediencia quiero y no sacrificio. Más que llevar a cabo cierto rito, cumplir ciertas leyes de la palabra de Dios, es tener la obediencia. Es ofrecer a Dios fruto del labio que confiesa en su nombre en obediencia. Es tener una nueva creación en nuestras vidas. Y sigue diciendo, ya finalizando esta parte de esta reflexión, de cierto os digo, que lo que hablamos, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí él habla de una profundidad que él no tenía, porque no había entregado su corazón a él. Él expresa de una carencia que Nicodemo tenía, de una situación muy preocupante de este hombre. Y cuántas veces estamos supuestamente sirviéndole a Cristo y nuestra vida está vacía, está totalmente vuelta abajo, está totalmente opuesta a lo que establece la palabra de Dios. Una carencia muy fuerte de lo que es Cristo. Y es penoso, y debemos cada día pedirle a Él que Cristo no sea parte de nuestra vida, más que tener una denominación o visitar un templo, es tener una comunión íntima con Él a través del mensaje de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo que nos lo revela. Y dice que de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído testificamos y no recibís nuestro testimonio. Es decir, Jesús le está diciendo, te estoy hablando de lo que yo sé, pero tú no recibes este testimonio. ¿Por qué? Porque Nicodemo tenía en su vida una dureza. Pero podemos ver algo interesante, muy importante, es que este hombre viene a Jesús porque tiene un vacío, tiene una necesidad, tiene un interés. Y Jesús, como siempre, extiende su mano poderosa para darnos la palabra que cambia y transforma nuestro ser, la palabra de Dios. Y ahí es que tenemos que acudir, porque Él es la fuente que salta para vida eterna. Jesucristo es el que dice, venid a mí lo que esté encargado y trabajado, que yo os haré descansar. Jesucristo es el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo es el que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, el que recibió vituperio, el que se recibió persecuciones y todo tipo de calumnia. Él es que nos dice, yo estoy aquí para darte vida, para saciar tu alma, no con vianda, sino con palabra, con pan vivo. Y le sigue diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas terrenales, las cosas celestiales? Es decir, si yo te estoy hablando de algo tan terrenal, acerca de nacer de nuevo, de ese conocimiento que debería tener acerca del viento que va y viene, que tú no sabes de dónde viene ni dónde va, pero sí puedes sentir que hay un viento. Y dice, y como Moisés, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La conclusión de todo este capítulo 3 de Juan es creer en Jesús,
¿Para qué? Para ser transformado, para ser cambiado. Es aceptar que Cristo, el Hijo de Dios, vino de Dios y que fue levantado como la serpiente en el tiempo de Moisés en el desierto. Asimismo el Hijo del Hombre será levantado. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Significa esto que Nicodemo necesitaba de Jesús. Y vemos en capítulos posteriores, especialmente en la muerte de Jesús, que él conjuntamente con un llamado Simón de Arimatea fueron y pidieron el cuerpo al gobernador de turno para ir y darle sepultura. Y en otro pasaje bíblico nos muestra que nos dan a entender que Nicodemo aceptó, creyó en el Señor. Presumimos que sí, porque hay citas que dan a entender esto. Y esto significa que el mensaje de Cristo, ese diálogo, llevó a Nicodemo a ser una nueva creación, a creer en Jesús como el que da la vida eterna. Y este es el gran mensaje, y por eso lo pregonamos, los cuatro vientos, que Cristo cambia y transforma, y Él es que sacia esa sed interior que tú tienes, esa hambre, es Él, no son los vicios, no son las cosas perennes, no son las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Y esto lo consigue a través del mensaje de la palabra de Dios, creyendo en Jesús, quien es el Salvador. No hay otro nombre en la tierra en que podamos ser salvos, solo a través de Jesús, nuestro Redentor, nuestra ayuda, nuestro Creador. Solo Él puede salvarnos, solo Él puede saciar nuestra vida para que por nuestro interior pueda correr como río de agua viva y no esa agua estancada. Cuando creamos en Él, ese río va a correr a través del Espíritu Santo y ahí vamos a hacer una nueva creación, porque Él nos va a cambiar, nos va a transformar y vamos a ser una nueva criatura. De ahí el mensaje que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por más que cante, por más que predique, por más que hable, por más conocimiento que tenga, por más unción que tenga, si no tiene una nueva creación en Cristo Jesús, no verá el reino de Dios. No es tener liturgia, no es tener conocimiento de Dios, no es hacer cosas para Dios, porque si fuese así, no le dijera en un momento dado Jesús a unos que hacían milagros, profetizaban y y conocían el nombre de Jesús. Jesús le dijo en un momento dado, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque ellos hacían todas estas cosas pero no daban fruto. Eso lo establece en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6 en adelante, que no lo conoció. Y le dijo a los 70 cuando vinieron de ver maravilla y proeza, le dijo, no se maravillen de que hayan hecho milagro, hayan hecho hazaña en mi nombre, sino más bien estar maravillado en que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Más que todo eso es estar inscrito en el libro de la vida. Por su fruto lo conoceré. Ese es el mensaje cristocéntrico. Ser creyente, tener una vida cambiada, transformada, para poder recibir lo que Dios nos tiene en el reino de los cielos. No es hacer, es tener, es obrar, es obedecer según la palabra de Dios. Este es el mensaje, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Dios te bendiga y que podamos entender que esto es lo que Dios exige de nosotros.